Su deseo es amarte. Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. No se escucha, parece que no están tan bien. Con fuerza. Ahora sí, vea. Quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, a que han hecho ese huequito para estar aquí como cada domingo, para celebrar este culto. A las personas que también nos ven por YouTube, bienvenidos también. A las personas que nos visitan por primera vez, bienvenido también, Emma. Bienvenido a todos, a todos. Vamos a tener una oración. Amante Dios Todopoderoso, Señor, gracias, Padre, por permitirnos llegar aquí, Padre, a celebrar este culto, Señor. Señor, no permita que nos vayamos como llegamos, Señor, sino que nos vayamos llenos de tu presencia. Toma el dominio y control, Señor. Hablan a través de la palabra, Señor. Gracias por los instrumentos, por la tecnología, Señor. Gracias porque tú nos diste la inteligencia, Señor, de crear estos aparatos. Nos pueden ver a través de la pantalla, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Vamos a tener una lectura y les invito a abrir su Biblia. La Biblia, la tablet, el móvil, porque ya no andamos ya casi con la Biblia. Andamos con el móvil o la tablet. En 2 de Timoteo, capítulos 2, del 1 al 7. Y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Si me sale un gallito, como decimos en República Dominicana, es porque es en vivo y estoy un poquito ronca, No me lo tomen en cuenta. Ponemos en pie todos los que podamos. Quería comenzar este tiempo de alabanza pensando en la maravilla del poder de Dios, de cómo el Señor puede cambiar el corazón humano. Leyendo en la palabra del Señor, podemos reconocer también este texto que es bastante conocido. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Amén. Eso es el maravilloso poder de Dios trabajando en el corazón humano, capaz de quitar todo lo que era antes y hacer de la persona una criatura nueva, un hijo, si le aceptamos como Señor y Salvador. Y de esto se trata esta alabanza. Pensemos en esto. Estuvimos en oscuridad, estuvimos secos, estuvimos muertos, pero por la gracia del Señor hemos tenido esa llenura de su espíritu y ese río de agua viva dentro de nosotros. Es un milagro, no se puede explicar con palabras. Cantamos al Señor.
en tu eterno amor, en tu eterno amor. Amén. Cantar esto es muy difícil. Decirle al Señor de todo tu corazón, delante de la gente, lo que soy, lo rindo a tus pies. Encuentro más de lo que busqué. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Es muy difícil. O sea, venimos aquí delante del Señor, en su casa, a cantar estas cosas y tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos diciendo. Es muy importante saber que estamos proclamando con nuestra palabra su grandeza y de que estamos dispuestos a humillarnos. Humillar el corazón, ese corazón cambiado, a veces no es fácil. A veces no es fácil. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Él tiene mucha paciencia para con nosotros. Tiene paciencia para quienes no le conocen y tiene paciencia para con sus propios hijos. Dice 2 de Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a esas personas que ha restaurado, pero que siguen a veces fallando, nos encargó aún así la palabra de reconciliación. Y dice también otro texto, reconciliaos con Dios. Es un imperativo, es urgente reconciliarnos con Dios. Pero no se queda allí, se queda reconciliar también, busca, Señor, que nos reconciliemos entre nosotros mismos, entre los hermanos. Y no solamente me refiero a los hermanos en la iglesia, sino los hermanos en las casas, los amigos, los conocidos, los vecinos. Por eso también pensaba en este cántico a continuación. Es una oración pidiendo por la paz en nuestra ciudad. Pero ¿quién es la ciudad? ¿Quién es la ciudad? Los que están allí por fuera, al cerrar la puerta, ¿esa es la ciudad? ¿No somos nosotros la ciudad? ¿No empieza el cambio aquí, en mi corazón? ¿No empieza el cambio aquí? ¿No empieza aquí la paz? Este tiempo de alabanza me gustaría llevar a cada uno de los hermanos a la reflexión, a clamar por la paz, no solo en mi ciudad, porque las cosas están muy complicadas. No solo pedir perdón por mi ciudad, sino pedir perdón por mí, por mi familia, por mi comunidad, por lo que he hecho y por lo que he dejado de hacer. Y ahora humillarnos, volvemos a cantar esto, humillarnos y buscar su rostro, porque dice la canción, ¿a quién iré? No dice a quién irán, sino dice a quién iré. ¿Iré a mi Padre o iré a otras personas? ¿O ellos son los que tienen que cambiar sin mirarme yo misma? Vamos a cantar al Señor para que también sane aquí. No solo pedir la paz por la ciudad, sino también la paz que comienza aquí. Cantamos al Señor. Yo quiero sentir con tu corazón
Amén, Señor. Te pedimos por nuestra ciudad, te pedimos por nuestras familias, por nuestros matrimonios, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, Señor, por quienes estamos aquí, por quienes conformamos este país, esta isla, esta comunidad, Cristo. Gracias, Señor, por poner aquí tu luz entre nosotros, Dios, en tu iglesia, aquí como un faro, Señor, en este pueblo de los llanos, en esta isla de La Palma, Señor. Te pedimos por la paz, paz entre nosotros, paz en la sociedad, Señor. Sabemos que también cuando llegue, pues vendrás tú, pero a medida que estamos aquí, tu palabra nos dice que en cuanto dependa de nosotros, y que estemos en paz con los hombres, Señor. Ayúdanos a ir a ti, ayúdanos a ir al hermano. Ayúdanos, Cristo. Sigue obrando en nuestros corazones, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu obra. Gracias por tu restauración, por la reconciliación contigo, Señor. Gracias, Cristo, por ese ejemplo tan maravilloso. Te lo pedimos y te ponemos todas estas cosas en tu mano, Señor, porque estás en control. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. ¿Y qué fue? Hermano, que Dios le bendiga. ¿Y qué fue? ¿Se quedaron dormidos? No se duerman, que ahora viene la prédica, ¿eh? No se duerman. Los vasitos se los pueden ir dando a Vicente, lo pueden ir juntando uno encima de otro. Exacto, muy bien. Ay, qué obedientes son. Sí. Vamos a tener una lectura. Y será en Efesios capítulo 4 del 1 al 10. Y lo va a leer mi hermana Norma. Así dice la palabra de nuestro Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Gracias, Norma. Y vamos a darle paso a nuestro pastor que nos trae la prédica. Fieles, que lleva por tema, fieles a nuestra vocación.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Como dice Jessica, no se queden dormidos ahora, ni se queden dormidos en medio de la predicación, por favor. Fieles a nuestra vocación es el título del mensaje de esta tarde. Como les dije antes cuando comentaba los versículos y comentaba las partes de la Santa Cena, les vengo a hablar de esa ascensión. En parte de esta predicación voy a hablar de lo que significa que el Señor ascendió, que el Señor primero descendió a este mundo y luego ascendió. ¿Y qué significa eso para nosotros? En este capítulo 4 de Efesios empieza la segunda parte de la epístola, de la carta a los Efesios. En los 3 primeros capítulos que ya he predicado, Pablo ha tratado de las grandes verdades de la fe cristiana y de la misión de la iglesia, si lo recuerdan, la misión de la iglesia en el plan de Dios, el plan secreto de Dios para la iglesia y la misión de la iglesia en él. Y ahora empieza a tratar de cómo debe ser cada miembro de iglesia para que este plan se lleve a cabo, para que este plan sea exitoso. Y antes de empezar, recordemos una vez más que el pensamiento central de la carta es que Jesús ha traído un camino. Jesús ha traído un camino, el camino de la unidad de un mundo desunido. Ha venido a unir, como dije en la última predicación que hice hace 15 días, a un mundo completamente desunido. Y lo hizo por medio de construir, edificar, instaurar esto que llamamos iglesia. Este camino es por medio de la fe en Él y es la misión de la iglesia el proclamar el mensaje a todo el mundo. Y ahora Pablo vuelve al pensamiento del carácter que debe tener todo cristiano, toda cristiana, si la iglesia tiene que cumplir esa gran tarea de ser el instrumento de reconciliación universal de Cristo entre los seres humanos y del ser humano con Dios. Porque tenemos que ser elementos de integración, elementos de reconciliación, primero entre nosotros con Dios y entre los que no conocen a Dios con Dios. Leemos los primeros 3 versículos de este capítulo 4. Y dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Quédense con estas palabras: humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando una persona ingresa en cualquier sociedad o club o organización, asume ciertas obligaciones, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida, y aquí incluye cualquier cosa, incluso la sociedad en la que vives. Cuando uno forma parte de una sociedad, adquiere ciertas obligaciones, ¿no? Como ciudadano. Hablaba antes Dayana en una de las alabanzas de lo que importa, ¿no? Ser ciudadano, ser parte de una sociedad. Y si uno incumple esa obligación, aparte de meterse en problemas o no, entorpece, ¿no?, que la sociedad evolucione, entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Es como que tú no formabas parte de esta sociedad, de este club, y estás haciendo esto. Aquí Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en algo mucho más grande que una sociedad, en algo mucho más grande que un club social, cuando entra a formar parte de la comunidad de Cristo, de la iglesia cristiana. Y los primeros 3 versículos, si me lo permiten, relucen como joyas. Estos 3 versículos son joyas de un joyero increíble que el Señor nos va abriendo y nos va mostrando. Vamos a intentar ver qué nos dice. Aquí tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. Como dije esta mañana en la predicación que hice en Santa Cruz, soy un predicador de palabras, de explicar palabras, porque creo que las palabras tienen importancia, tienen poder. La palabra tiene poder y las palabras tienen valor. Y si las conocemos, si conocemos su significado, conoceremos la profundidad de las palabras y conoceremos lo que tienen que decirnos a nuestra vida. Si no las conocemos, si nadie nos las explica, estaremos en oscuridad y en ignorancia. Por eso es importante conocer y comprender las palabras. La primera y principal palabra que nos dice aquí en estos 3 primeros versículos es la humildad. Humildad. Qué palabra, ¿verdad? En el griego original, la palabra usada es una que se usó por primera vez para hablar sobre la fe cristiana. ¿No les parece increíble eso? En el griego koiné, que es el idioma en el que se escribió el Evangelio, no existía una palabra para describir lo que los escritores cristianos querían decir con la humildad. Y tuvieron que inventar esa palabra en griego. En griego no hay una palabra para humildad que no contenga algún atisbo de falta de nobleza, porque era algo que para los griegos era cualquier cosa menos noble.
era cualquier cosa menos un halago, ser humilde. Posteriormente, los escritores de la iglesia primitiva lo describen a la humildad como el joyero de todas las virtudes. Pero antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El que era humilde era porque seguramente era una persona pusilánime, era una persona que no merecía honor, era una persona que no merecía ni siquiera ser escuchada. El mundo antiguo lo consideraba despreciable, la humildad. Solían vincularla con lo servil, lo innoble, lo rastrero. En los días antes de Jesús, antes de que Jesús llegara al mundo, la humildad se consideraba una cualidad cobarde. Sin embargo, cuando Cristo llegó al mundo, el cristianismo lo colocó a la cabeza de todas las virtudes. No hay virtudes que realmente puedan lucir si no vienen precedidas de la humildad. Y si se dan cuenta, nuestra sociedad contemporánea, aunque igual está cambiando un poco el paradigma, pero valora la humildad, o por lo menos lo dice. Decir, uy, qué persona tan humilde, qué humildad, cómo le honra. Eso no es fruto del ser humano. Eso no es fruto de lo buenos que hemos sido los humanos. Es fruto de lo que Cristo hizo y de la influencia cultural que el cristianismo ha arraigado en nuestra cultura judeocristiana. Si valoramos la humildad hoy en día es porque Cristo vino a explicarnos lo que era ser humilde y lo importante que era ser humilde. Entonces, ¿de dónde procede esa humildad cristiana y qué conlleva? La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Y esto es duro de explicar, es duro de comprender y mucho más duro de asumir. Es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad, de su propia inmoralidad, de su propia incapacidad para hacer el bien, de su propia incapacidad para pensar bien, como resultado del más íntimo conocimiento de uno mismo. Y el vernos a nosotros mismos tal y como somos es la cosa más humillante del mundo. Hay gente que le cuesta leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es un espejo. Es un espejo en el que te ves reflejado. La Biblia, la palabra de Dios, te muestra cómo eres y te muestra lo mucho que necesitas al Dios del que te habla la Biblia. Y eso es un reto para la persona que lo lee por primera vez, porque es difícil aceptar que tenemos que cambiar, es difícil de aceptar que necesitamos cambiar algo en nuestra vida. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. Reconozcámoslo, somos importantes para nosotros mismos, somos importantes en la vida. Hay un grupo de pop español de los 80 que se llama Los Secretos y tienen una canción que hay una parte que dice: ¿cómo explicar que me siento vulgar al bajar de cada escenario? Esa gente eran cantantes famosísimos en su época, tenían millones de seguidores, ganaban millones de euros, tenían todo lo que el mundo les podía ofrecer y supuestamente deberían ser felices. Su cantante se murió adicto a la droga. Nunca fue realmente feliz, siempre fue una persona atormentada, triste. Era una estrella, era alguien con talento natural, dado por Dios. Pero se sentía vulgar cuando se bajaba de cualquier escenario. Describe la sensación de una estrella de música admirada y seguida por millones, pero que era consciente de su indignidad. La verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos en el trabajo, en las relaciones personales, etc. Y la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo. Porque no se equivoquen, solo se produce cuando nos colocamos y nos comparamos con Cristo, cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dios es la suma perfección y es imposible satisfacer a la perfección. Porque mientras nos comparemos con otros seres humanos, con otros como nosotros, podemos salir ganando con la comparación muchas veces. Podemos salir ganando con la comparación muchas veces y eso lo hacemos mucho. En cuanto nos comparamos con la perfección, con Dios, cuando vemos nuestro fracaso. Y uno puede considerarse, por ejemplo, muy buen pianista, hasta que se compara con el mejor pianista del mundo. Si me comparo con alguien que está aprendiendo, pues soy un máquina. Pero si me comparo con el mejor, con alguien perfecto, alguien ahí. Y esto pasa igual con la vida. Si nos comparamos con el resto de seres humanos, saldremos ganando con muchos. Pero si nos comparamos con el modelo máximo que tenemos, que es nuestro Señor Jesús, siempre vamos a salir perdiendo. Y es cuando necesitamos que Él nos cambie, que Él trabaje en nosotros. Y no queda lugar para el orgullo ahí. Se puede decir de otra manera,
La humildad viene del sentimiento de que somos criaturas de Dios, somos simplemente criaturas, somos sus criaturas. Y para la criatura no puede caber sino la humildad en la presencia del Creador. Si eres consciente de que Dios es creador de todo, que Dios es todopoderoso, solo te queda la opción de arrodillarte, de ser humilde y de aceptar lo que Él te diga. Y de seguir su camino. La humildad cristiana es eso, se basa en el conocimiento propio. Por eso no había palabra griega que la definiera. Por eso tuvo que venir el cristianismo, los escritores cristianos, a inventarse esa palabra. La segunda de las grandes virtudes cristianas de la que habla Pablo es mansedumbre. No sé cómo lo dice la versión que tenemos aquí. El versículo 2 creo que es, o el mansedumbre. Mansedumbre, que se puede traducir también en otras versiones por amabilidad o cortesía. La palabra griega que usa Pablo para esta mansedumbre es de difícil traducción. Tiene dos líneas de significado. La primera es la que usa, por ejemplo, Aristóteles. Cuando usa esta palabra, Aristóteles se refiere a la virtud de un hombre de mantener un término intermedio entre el exceso de ira y la total incapacidad de enfadarse. A los griegos les gustaba mucho eso, el término intermedio, les gustaba el equilibrio. No voy a enfadarme por cada cosa, pero tampoco me voy a mantener aquí consintiendo todo. Eso era la perfección para él. Y esta mansedumbre, esta palabra griega la usaba Aristóteles en este sentido. El ser humano que practica esa mansedumbre, según Pablo, es el que se indigna siempre en el momento adecuado, cuando es debido, y nunca cuando no tiene ningún sentido. Eso es la mansedumbre a la que se refiere Pablo. Es más, el cristiano, según Pablo, se indigna sobre todo por las injusticias y los sufrimientos que sufren los demás, pero nunca se indigna con las injusticias y los insultos que recibe uno. Es curioso, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? No indignarte, no airarte cuando te hacen daño, pero es lo que pide Pablo con la mansedumbre. La segunda línea de significado de la que habla Pablo es algo interesante, de cómo los griegos se referían a cómo un animal salvaje, y entiéndame bien, voy a intentar explicar esto bien, como un animal salvaje que estaba incapacitado para vivir en sociedad ni formar parte de una familia, era enseñado a comportarse, a ser manso, a ser correcto en su conducta. Los que tienen animales domésticos, un perro, quizás me entenderán. No quería usar el término perro, pero esto puede ser humillante para el ser humano, arrogante, pero creo que tiene cierto sentido, porque si somos sinceros, el proceso de ser cristiano, el proceso de santidad que nos pide Dios, que Jesús nos reclama, requiere inevitablemente cambiar ciertos hábitos de conducta. El proceso de santidad que Jesús nos reclama requiere inevitablemente cambiar cómo reaccionamos a la vida de cómo éramos antes de conocer de Cristo a lo que supuestamente decimos ser ahora que conocemos a Cristo. Tenemos que hacernos mansos. Y ser mansos no es como lo dice el mundo, ser un manso, es como un insulto, ¿verdad? Como alguien servil, volvemos al término griego, ¿no? Ser manso es ser correcto. Ser manso es saber vivir en corrección. Ser manso es saber vivir en comunidad, sin faltar el respeto a los demás. Y siendo gentil y cortés y amable. Y ese proceso de santidad inevitablemente necesita cambios. Como digo, Jesús nos llama a ser perfectamente controlados, tener todos nuestros instintos naturales, porque son naturales, los tenemos en nuestra vieja naturaleza, y las pasiones bajo perfecto control. Complicado. Humanamente es imposible, ya se los digo. Humanamente es imposible, pero con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo sí es posible. Tenemos que llenarnos de Él para eso. Por eso es injusto exigirnos en esta vida, al menos, vivir totalmente en ese control, porque sería superior a la capacidad humana. Pero sí es correcto decir que el que ejercita esa cualidad vive bajo control y en bendición de Dios. Pruébalo. Te reto a que lo pongas a prueba. Prueba a vivir bajo el control de Dios en tu vida durante una semana, durante un mes. Prueba a cambiar hábitos de vida con respecto a lo que Dios quiere para ti. Prueba durante un periodo largo de tiempo a vivir como Dios quiere que vivas. Y analiza si no te está bendiciendo. Y no te hablo de prosperidad, no te hablo de que la vida te vaya mejor, no te hablo de que vayas a ganar mucho dinero, no te hablo de que te vayas a sanar de una gran enfermedad. Te hablo de tener una paz espiritual, una paz de corazón que no da el mundo y que solo da el Señor. Esa es la segunda gran característica de un verdadero miembro de iglesia, un verdadero cristiano. Es el hombre o la mujer que están controlados por Dios y no por sus instintos y sus pasiones,
que se indigna cuando debe y nunca cuando no debe. La tercera gran cualidad, en lo que la Reina Valera llama longanimidad o paciencia. Aquí habla de paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En griego es una palabra que ya he dicho alguna vez aquí en alguna predicación, es un palabra casi innombrable, macrotimia. Macrotimia. Esta palabra que parece medicina, ¿verdad? Parece el nombre de un jarabe. Esta palabra tiene dos direcciones principales también de significado. La primera es, describe el espíritu que nunca cede, que soporta hasta el final, que cosecha la recompensa. Su significado se puede entender mejor cuando piensas en la perseverancia del que no acepta la rendición mientras vea que puede seguir luchando. Esa es la perseverancia, la paciencia que te está pidiendo Pablo aquí con esta macrotimia. La paciencia cristiana es el espíritu inquebrantable del que nunca admite la derrota, porque sabe que es más que vencedor con el Señor Jesús. A lo mejor no verás la victoria en este mundo, pero la tienes garantizada. No se da por vencido ante ninguna desgracia, ante ningún sufrimiento, por ninguna desilusión o ningún desánimo, sino que persevera hasta el final. Aquí en La Palma sabemos de eso, sabemos de lo que estamos hablando. Pero macrotimia tiene otro sentido más característico que ese, y es la palabra griega característica para paciencia con las personas. Por eso lo completa, con los unos a los otros en amor. Como he dicho otras veces aquí en otras predicaciones, dicho de otro modo, es el espíritu que tiene poder y capacidad para vengarse, pero no se venga. Es cuando tienes la capacidad de vengarte del que te hace daño, pero tú decides voluntariamente no vengarte porque dejas la venganza en las manos del Señor. Es el espíritu que niega la revancha. Es el espíritu que puede sufrir incluso a las personas más desagradables que te encuentras en la vida con cortesía y a los necios sin irritarse. Y te encuentras, desgraciadamente, con mucha necedad en este mundo. El cristiano tiene que enfrentar la necedad con cortesía y con amabilidad. Lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que en el Nuevo Testamento se le aplica repetidas veces, ¿sabes a quién? A Dios. Pablo le pregunta al pecador si desprecia la paciencia de Dios en Romanos 2:4. También Pablo habla de la perfecta paciencia, macrotimia, que Jesús tuvo con él en 1 de Timoteo 1:16. También usa esta palabra macrotimia cuando habla de la paciencia de Dios esperando en los días de Noé, en 1 de Pedro 3:20. Y habla también en el Nuevo Testamento de la tolerancia que tiene nuestro Señor en nuestra salvación, en 1 de Pedro 3:15. Dios es el primero que tiene esta paciencia. Dios es el primero que ha tenido esa paciencia contigo y conmigo. La tiene cada día. Si no la tuviera, hace mucho tiempo que se habría cansado de nosotros. Hace mucho tiempo que nos habría destruido. ¿Sabes por qué? Porque lo merecíamos. Nos habíamos apartado de Él. Le habíamos olvidado. Le habíamos dejado de lado siendo el creador de todo. Queríamos vivir nuestra vida por nosotros mismos. Y aún así tiene esa paciencia que no se enfada, que no se aira, que tiene misericordia y que siempre espera por nosotros. Y la cuarta gran cualidad cristiana es el amor. El amor, ¿cómo no? El amor. El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que también los escritores tuvieron que inventar una palabra nueva para definirlo. O por lo menos tuvieron que usar una palabra que era muy rara en griego, dándole un sentido totalmente nuevo. La palabra es ágape. He predicado muchas veces sobre el amor ágape y no me cansaré de predicar sobre el amor ágape porque te lo vas a encontrar en casi todo el Nuevo Testamento. Es muy importante que tengamos en cuenta y presente ese amor ágape. En griego hay 4 palabras para el amor. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir por si es la primera vez que me escuchas. Está eros, que es el amor entre un hombre y una mujer que incluye pasión sexual. Está filia, que es el acto cálido que existe entre los que se comparten unas mismas circunstancias vitales. Está estorgé, que se habla más del amor de familia, amor a los hijos, el amor a una madre, a un padre. Y está ágape, que se traduce en nuestras versiones como simple amor, pero que quiere decir algo mucho más grande. Un amor caritativo, un amor benevolente, un amor que está a toda prueba, a prueba de todo. Puede pasar cualquier cosa y ese amor no se va a quebrantar nunca. Es eterno. Y ese amor no existía en el mundo antiguo.
Ese amor no existía en el mundo griego. Por eso los escritores cristianos tuvieron que inventar o recoger esa palabra ágape que no se usaba, porque hasta que el Señor Jesús vino al mundo y se sacrificó por nosotros en la cruz, nadie había personificado nunca ese amor como lo hizo Él. El término ágape hacia otra persona quiere decir que nada que esa persona haga o deje de hacer hará que deje de amarnos. Este ágape es algo no solamente que se basa en las emociones, no se basa, como siempre digo, en cómo te has levantado ese día, sino en la voluntad. La voluntad de un Dios que tiene la voluntad de amarte. Aunque tú no tengas la voluntad de amarle, te busca, te persigue, te reclama, te quiere y quiere que le respondas, quiere que le ames. Es la habilidad de mantener una buena voluntad inconquistable con los que no la tienen con nosotros. Ni son amables, ni nos gustan. Tenemos también que intentar tener ese amor ágape por los demás. Y estas 4 grandes virtudes de la vida cristiana, humildad, amabilidad, paciencia y amor, desembocan en una quinta, la paz. El consejo y la exhortación urgente de Pablo son que los que lean su carta tengan un interés especialísimo en mantener la unidad que debe caracterizar a la verdadera iglesia. Por eso esta carta de Efesios es tan importante para la iglesia. Por eso tiene que ser predicada en todas las iglesias locales. Toda iglesia debe escuchar, leer constantemente esta carta de Efesios. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Esta unidad, esta paz, esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de las 4 grandes virtudes cristianas dependen de la negación del yo. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negar tu parecer. Tienes que negar tu placer personal. Tienes que negar tu comodidad. Tienes que negarte a ti para poder tener humildad, amabilidad, paciencia y amor. ¿Sabes quién hizo eso? Nuestro Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús nos llama. En una sociedad en la que el yo domina, cuando el yo muere y Cristo se aposenta en su lugar en nuestros corazones, entonces se produce esa paz, esa unidad, que es la característica suprema de la verdadera iglesia. Seguimos leyendo, por favor, Liz, los versículos del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En la versión que tengo yo aquí delante, que es la Nueva Versión Internacional, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pablo pasa a establecer aquí las bases sobre las que se fundan la unidad cristiana. Seguro que han escuchado muchas veces en la tradición reformada, los solos, el solo Dios, sola fe. Y esto es algo parecido, pero es mucho más profundo. Pablo pasa a establecer aquí las bases sobre las que se funda la unidad cristiana. La primera es que hay un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ningún cerebro puede controlar un cuerpo que está desintegrado en fragmentos. Es imposible. Si no hay unidad coordinada en el cuerpo, los designios de la cabeza del cerebro se frustran. Cristo tiene planes maravillosos para su iglesia. Maravillosos, impensables para ninguna de nuestras mentes humanas. Pero si los miembros de su cuerpo no están unidos y coordinados para trabajar juntos, esos planes no se van a poder poner en práctica, al menos no en este mundo, al menos no con su iglesia. Por eso la unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. Y eso no quiere decir una unidad mecánica de administración y de organización de actividades humanas sin más, sino que tiene que ser una unidad basada ¿en qué? En un común amor a Cristo y en un común amor de los miembros entre sí. Tenemos que ahondar en eso. Hay un solo espíritu, es el segundo solo que dice aquí, un solo espíritu. La palabra griega para espíritu, neuma, que es muy bonita, neuma, se traduce como aliento. Neuma es aliento, viento. Y a menos que haya aliento en el cuerpo, es lógico pensar que el cuerpo estará muerto, ¿verdad?
Y el aliento vitalizador del cuerpo de la iglesia no es otro que el Espíritu de Cristo. Si no avivamos el aliento de Cristo en nuestra iglesia, el cuerpo muere, el cuerpo desfallece, el cuerpo se debilita y puede llegar, si no a morir, a parecer que está muerto. No puede haber iglesia sin el Espíritu y no se puede recibir el Espíritu más que deseándolo, buscándolo y esperándolo en oración. La tercera es que hay una sola esperanza en nuestra salvación. Hay una sola esperanza de nuestra salvación. Todos en la iglesia estamos de camino hacia la misma meta. Y cuando digo iglesia no me refiero a la iglesia local de la Iglesia Evangélica Bautista de La Palma, hablo de la iglesia universal. Todos en la iglesia estamos de camino hacia la misma meta. Y este es el gran secreto de la unidad de los cristianos. Nuestros métodos, nuestra organización, nuestras ideas, hasta algunas de nuestras interpretaciones pueden ser diferentes. Pero todos nos esforzamos para alcanzar la meta de un mundo redimido en, por y para Cristo. La otra cosa que dice es que hay un solo Señor. Parece que está claro, ¿verdad? Hay un solo Señor. La primera forma de credo que surgió en la iglesia primitiva fue una breve frase. Se encuentra en Filipenses 2:11. Dice, Jesucristo es el Señor. Ese fue el primer credo que existió para la iglesia primitiva. Pablo veía que es el designio de Dios el que llegara un día cuando toda la humanidad hiciera esta confesión. La palabra que usa para Señor, kurios, muestra algo de lo que Pablo quería decir. Esta palabra kurios se usaba para un amo, en contraposición con un siervo o esclavo. Y era la manera normal de referirse al emperador romano. Curioso. Tengan en cuenta que Pablo escribía a los oyentes de su época. Y los cristianos de la época de Pablo, cuando escuchaban esta palabra kurios, estaban entendiendo que estaban unidos de forma nueva en ese Señor, en Cristo, por encima de cualquier otra autoridad humana. Ya no estaban unidos con el emperador romano ni con cualquier otro imperio. Era una nueva sociedad, era una nueva humanidad, era una nueva creación que estaba unida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran de su propiedad. También predicaba sobre esto en esta mañana en Santa Cruz. Cuando aceptamos a Jesús tenemos que aceptar que ya no somos nuestros, somos de Él, somos de su propiedad. Y al ser de su propiedad estamos en sus manos y que Él haga con nosotros lo que quiera. Eso es, hay un solo Señor. Hay una sola fe, es la siguiente palabra. Pablo no quería decir que hubiera un solo credo. De hecho, si leen un poco de historia de la iglesia, descubrirán que a lo largo de la historia se han escrito un montón de credos diferentes, algunos de ellos preciosos y valiosos. Pero rara vez la palabra fe quiere decir credo en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de que hay una sola fe, quiere decir la entrega incondicional del cristiano a Jesucristo. Pablo quiere decir que todos los cristianos están unidos porque han decidido rendirse totalmente al amor de Jesucristo. Puede que lo describan de diferentes maneras, pero sea como sea, la rendición es algo que todos debemos tener en común. Ríndete al Señor. Rinde todo lo que hay en tu vida al Señor. Esa área de tu vida que todavía no terminas de rendir, ríndesela a Él, porque el Señor va a hacer algo maravilloso con ella. Acéptalo. No te resistas. Ríndete al Señor. Hay un solo bautismo. En la iglesia primitiva el bautismo era de adultos, como lo que practicamos en esta iglesia, porque hombres y mujeres llegaban de forma adulta a la fe cristiana. Y el bautismo era la confesión pública de fe. No había otra manera de incorporarse a la iglesia cristiana, sino mediante la confesión pública de tu fe en Jesucristo. Tenemos que ser valientes y confesar públicamente que somos pertenencia de Jesucristo, que somos de Jesús y no avergonzarnos de ello, porque el Evangelio es poder y no vergüenza. Hay un solo Dios. Veamos lo que dice Pablo acerca de ese Dios en quien creemos. La primera es que dice que Dios es Padre de todos. Padre de todos. Una frase que encierra el verdadero amor de Dios. Lo más grande que podemos decir del Dios de los cristianos, de nuestro Dios, no es que es rey, que lo es, ni que es juez, que lo es, sino que es Padre. Para mí es lo más grande. Sentir que Dios es mi Padre. Sentir que me ha aceptado como parte de su familia, a pesar de cómo soy, que me conoce mejor que nadie.
y ha aceptado ser mi Padre, ha aceptado adoptarme como hijo suyo. Es Padre de todos. La idea de Dios empieza por el amor de Dios como Padre. La segunda cosa es que Dios está por encima de todas las cosas, el cual es sobre todos. Y Dios está por encima de todas las cosas, de verdad. En esta frase se encierra el control de Dios, independientemente del aspecto que presenten las cosas, de tu situación en la vida, del problema que estés afrontando esta semana. Dios está en control. Tienes que aceptarlo, tienes que creerlo, tienes que vivirlo. No es fácil a veces, porque la vida es dura, la vida te trae complicaciones, la vida te mete por caminos de los que no tienes ni idea por dónde vas a salir. Pero la palabra de Dios es verdadera y dice que Dios está por encima de todas las cosas. Tienes que creerlo. Dios está en control de cualquier situación en tu vida. Aunque haya terremotos, aunque haya volcanes, aunque haya tragedias, aunque haya crisis económicas, aunque haya guerras, incluso diluvios. Como dice en Salmo 29:10, el Señor preside en medio del diluvio. El Señor está ahí en medio de cualquier tragedia. La tercera cosa que dice Pablo sobre este Dios es que está detrás de todo. En esa frase se encierra la idea de la providencia de Dios también. Dios no creó el mundo y lo puso en marcha como un relojero pone en marcha un reloj, dándole cuerda y dejándolo funcionar hasta que se pare o se rompa. No. Hay mucha gente atea o agnóstica que piensa en Dios como eso, como el relojero cósmico. No sé si han oído ese término, el gran relojero. No, Dios no es un relojero que ha creado un reloj y lo ha puesto en marcha y se ha desentendido. Dios está detrás de todo lo que ha pasado, lo que pasa y pasará en este mundo. En todo. Hasta lo que no entendemos, hasta lo que no nos gusta, tiene un sentido y un propósito. Está guiado, sostenido por ese Dios. Y Dios está guiándolo, sosteniéndolo y, lo más importante, amándonos. Recuerden eso esta semana. Dios está guiándoles, sosteniéndoles y amándoles. Y Dios está en todas las cosas. En esa frase se encierra también la presencia de Dios en todas las criaturas. Era como si Dios fuera, Pablo quiere decir como si Dios era un fuego puro que le daba chispa de vida a todo lo creado. Está en todas las cosas. El Evangelio nos dice que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios, que está controlado por Dios, que está sostenido por Dios y que está lleno de Dios. Nos podemos encontrar con Dios en muchas situaciones. Dios está ahí esperándonos en cada situación de la vida para encontrarse con nosotros. Solo tenemos que estar suficientemente despiertos y buscarle y le hallaremos. Vamos terminando esta predicación. Leemos los últimos 3 versículos del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo vuelve a otro aspecto importante de su tema en esta carta de Efesios. Ha estado tratando hasta ahora las cualidades de los miembros de esta comunidad, de la Iglesia de Cristo, y ahora va a hablar de las funciones, de sus funciones en la Iglesia. Empieza por establecer lo que era para él una verdad esencial, que todo lo bueno que puede tener una persona, lo siento, no viene de ti, es un don de la gracia de Cristo. Para probar su idea de que Cristo es el dador de dones, Pablo cita con una variante muy significativa en estos versículos un salmo, el Salmo 68, que sería interesante de predicar la próxima vez que me toque predicar. Salmo 68, 18 es esta frase que dice Pablo, pero un poco diferente. Este salmo describe la vuelta de un rey conquistador. Ese rey conquistador asciende a las alturas, es decir, escala el camino empinado del monte de Sión por las calles de Jerusalén y le sigue una columna impresionante de prisioneros de guerra, es decir, desfila por las calles con sus prisioneros encarcelados, victoriosos, que son pruebas de su poder conquistador. Y aquí viene la diferencia. Aquí viene la diferencia sutil que hace Pablo. El Salmo habla a continuación de los dones que recibe el conquistador. Este rey conquistador, según el salmista, recibe dones. Pero Pablo en este pasaje cambia esto por dio dones a los hombres.
¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el rey conquistador exige y recibe dones de la población a la que salva. En el Nuevo Testamento, en esa nueva humanidad que vino a instaurar Cristo, en esta nueva comunidad que se llama Iglesia que vino a instaurar Cristo, el Rey, Cristo, ofrece y da dones al ser humano. Esa es la diferencia esencial que hay entre los dos testamentos, en la antigua y la nueva dispensación. Un Dios celoso insiste en el precio que debe exigir y le debe a los hombres, y le deben los hombres. En el Nuevo Testamento, un Dios amante derrama su amor hacia los hombres y hacia las mujeres. Esa es sin duda una buena noticia. Es una buena noticia que tenemos que predicar. Entonces Pablo usa la palabra ascendió para pensar en Jesús. Es el rey conquistador del que habla. Y le hace decir una cosa muy maravillosa. Jesús descendió a este mundo cuando tomó nuestra naturaleza humana. Jesús ascendió de este mundo cuando salió de él para volver a su gloria. Y el gran pensamiento de Pablo es que el Cristo que ascendió y el Cristo que descendió son una misma persona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Cristo de la gloria es el mismo Jesús que anduvo por la tierra. Sigue siendo el mismo. Te sigue entendiendo porque andó por esta tierra con un cuerpo humano. Sabe de tu sufrimiento, te puede entender, te puede comprender, te puede consolar. Es el único que te puede consolar porque es el único que te entiende y tiene sabiduría divina para hablarte. Sigue siendo el mismo, sigue amando a las personas, sigue buscando al pecador, sigue sanando a los dolientes física y espiritualmente, sigue consolando a los afligidos, sigue siendo el amigo de los marginados. El Cristo ascendido sigue siendo el amante de las almas humanas. Y hay otro pensamiento que impacta a Pablo, y ya termino. Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar el mundo abandonado. Ascendió a las alturas para llenar el mundo con su presencia, para llenarlo todo, para que viniera el Espíritu Santo y llenara este mundo de su presencia. Cuando Jesús estaba aquí personalmente, no podía estar nada más que en un sitio a la vez. Tenía un cuerpo humano, unos poderes divinos, pero un cuerpo y unas limitaciones humanas. Se encontraba con todas las limitaciones del cuerpo humano que tenemos tú y yo. Pero cuando dejó este cuerpo y volvió a la gloria, a su gloria, se vio libre de las limitaciones del cuerpo y pudo estar en todas partes, en todo el mundo, mediante su Espíritu. Y esta es una gran verdad que encierra este versículo y que si lo lees rápido, puede que no te fijes y que no te le des la importancia que tiene. Pero Jesús está en todo y lo está llenando todo. Y nosotros como iglesia tenemos la misión de llenar este mundo de Jesús, de llenar este mundo de su Espíritu, de llenarlo todo. Para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir para nada que abandonó el mundo, para nada. Todo lo contrario, lo salvó, le dio una oportunidad de redención y lo llenó por completo. Ahora, solo tienes que aceptarlo como Salvador. Solo tienes que creer en Él. Fíjate si es tan maravilloso que solo te pide eso. Solo cree, solo por fe, solo por gracia y serás salvo. ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a dar ese paso? ¿Cuándo vas a dejar de resistirte? ¿Y cuándo vas a propagar ese mensaje a todos los que no lo conocen? Que el Señor les bendiga. Hermano, que Dios le bendiga. Ve lo que yo digo. Pastor, por eso es bueno venir a la iglesia. ¿Ve lo que yo le digo? Aunque a veces yo no vengo, a veces no puedo. Pero es venir a la iglesia porque se aprende palabra nueva. Me tiene que mandar esa palabra ágape para yo poder estudiármela, porque la verdad aprendí algo nuevo hoy. Nada, damos paso al grupo de alabanza que nos trae un himno. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo,
vamos a tener una oración para despedir y luego la bendición final, ¿vale? Señor, gracias por este maravilloso culto, Señor, que hemos tenido, Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Gracias por la prédica, Señor, gracias por las alabanzas, gracias por todo lo que se ha hecho aquí en este culto, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, protégenos, Señor. Conduce tú, Señor, por lo que vamos a conducir, por lo que vamos un poquito retirados, Señor. Padre Santo, tráenos de nuevo a esta semana aquí con bien, Señor, para poder participar en todo lo que se vaya a hacer aquí. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a tener la bendición final y la vamos a leer todos juntos como de costumbre y será en Efesios capítulo 6, 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, amén. Quedan todos despedidos. Por favor, no se olviden de venir el jueves a la cena a comer.